Bueno, excelente. Muy buenos días a todos. Qué chévere estar aquí. Es una gran bendición y tener la oportunidad de compartir algo de lo que va a ser la clase de prioridades y mayordomía. Esto es una degustación y básicamente más que una clase para mí es una pasión. Me anima mucho el entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y como lo decía hace un momento el pastor, ¿no? Es un proceso de descubrimiento caminando con Jesús y que definitivamente todo creyente debería preocuparse y ser muy intencional en buscar el caminar bajo su voluntad constantemente. Y eso es lo que diferencia vivir de sobrevivir, ¿no? Muchas veces el mundo nos muestra, y hoy vamos a hablar un poco de esto, dentro de su sistema nos lleva más bien a vivir una vida de sobrevivencia, pero es cuando nosotros descubrimos propósito, cuando podemos tomar decisiones intencionales, decisiones de valor, decisiones de reino, que nos permitirá experimentar a cada uno de nosotros algo que se llama la satisfacción y la fructificación. La palabra nos anima a que no solamente llevemos fruto, sino que llevemos mucho fruto. Y para esto necesitamos involucrar a Dios en cada momento, en cada decisión y en cada detalle. Pero muchas veces, a pesar de la salvación, esto se vuelve, digamos, un desafío, ¿no? Porque en medio del día a día, en medio de la rutina, en medio de la prisa, en medio de la cultura tan acelerada que estamos viviendo, aún en medio del servicio, muchas veces perdemos de vista esta realidad de propósito y comenzamos simplemente en un piloto automático a operar. Y he entendido bueno, si el diablo no pudo hacer que obstaculizar tu salvación y la mía, el que hayamos conocido al Señor y el que hayamos tomado una decisión por Él, va a tratar en su segunda estrategia y mayor estrategia es de mantenernos ocupados haciendo lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Y es allí donde esto cobra una gran relevancia, lo que estamos viviendo hoy a través del IT, y es entender que mi vida es mucho más allá que aún ahora como cristianos o creyentes, o no sé en qué, digamos, parte de la jornada estás hoy, pero seguramente Él no quiere que simplemente estemos reuniéndonos los domingos y bueno, haciendo una que otra cosa en la semana, un devocionales diarios, sino que Él, además de todo esto, quiere que cada uno de nosotros pueda comprender el significado del por qué estamos hoy aquí y bueno, y alinear nuestras acciones y nuestras decisiones diarias con ese significado. Por eso, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es prioridades y mayordomía, y es poder llevarnos a una reflexión y darnos herramientas útiles y prácticas que nos permitan tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. De pronto no conozco a todos los que están aquí, bueno, vi a Patti por ahí, la saludo, qué bendición verte y qué chévere poder conectar hoy contigo y algunos otros que conozco, pero bueno, antes que nada quiero presentarme, mi nombre es Vladimir Cañas, ahí les presento una de mis mayores prioridades en la vida, mi primer ministerio y es mi familia. Tenemos junto con mi esposa 26 años de casados. De hecho, el segundo matrimonio de la Iglesia Semillas de Vida fuimos nosotros cuando comenzó todo. Y bueno, fruto de eso, de esa bella unión, pues allí están mis hijos. Mi hija tiene 25 años ya, y Laura, y bueno, hoy está acompañando, de hecho, en la misma reunión del pastor en el Congreso, ya es abogado, y bueno, tiene una fuerte pasión por todo el área jurídica y en el tema del derecho internacional. Mi hijo, el más grande, Nicolás, arquitectos, está terminando ya la arquitectura y bueno, ya tiene 21 años, en este momento está por allí en Estados Unidos haciendo un servicio por allí de iglesia y bueno, está también allí desarrollando propósito. Y el pequeño, que ya no es tan pequeño, 17 años, Juan David, él básicamente está ingresando a la universidad. ¿Y por qué empiezo por aquí? Porque en algún momento de la vida descubrí la importancia de tener nuestras prioridades claras y me vi dentro de una
momento, digamos, con un desorden de prioridades, aún les voy a contar un poco más adelante, experimentando algunos desafíos físicos, emocionales, y cuando descubrí que era lo que estaba sucediendo, descubrí que las prioridades estaban un poco trastocadas. Y empecé a buscar a Dios, decir, bueno, Señor, yo la vida que tengo, viendo lo que estaba pasando con mi familia, mis hijos todavía estaban más pequeños y bueno, había tenido algunas situaciones ya familiares, a pesar de que era cristiano, a pesar de que estaba pastoreando, a pesar de que muchas cosas estaban sucediendo. Entonces decidí tomar un alto en el camino y empezar a reflexionar y buscar en la palabra de Dios qué era el propósito de lo que Dios quería y cómo quería que yo cumpliera ese propósito. Y ahí fue cuando me encontré con una serie de herramientas y espacios que es las que compartimos durante toda esta clase, que nos permiten ser prácticos, entender un propósito, redactar un propósito, descubrir un propósito de acuerdo a la fase en que cada uno esté y asimismo poder colocar como que las cosas en orden. Tú y yo fuimos diseñados para vivir por propósito y fuimos diseñados para administrar los recursos que Él nos ha entregado para lograr hacer ese propósito. Y mi familia es un descubrimiento, ahora lo presenté de esa manera, mi mejor equipo, pero una de mis mayores prioridades. Y después de Dios, de buscar un bienestar personal, de entender una relación con Dios permanente, mi siguiente campo de influencia es mi casa. Y cuando volví a establecer esto, las cosas comenzaron a funcionar diferente. Entonces hoy lo muestro y lo presento con una convicción, y es que hay una inversión que nosotros necesitamos hacer y que debemos muchas veces ajustar en nuestro día a día, entendiendo qué es lo que espera Dios de nosotros. Dentro de lo que hacemos, yo soy bivocacional, tengo una empresa en el área de talento humano, soy psicólogo de profesión. Pero en el otro campo de la vocación soy misionero y estoy trabajando mucho en el área del impacto hacia afuera y el impacto con las familias y los jóvenes. Pero siempre me imaginaba en el momento en el que tú y yo podamos estar frente a Dios dando cuentas. Yo no sé si de una u otra manera has meditado en esto, pero cuando uno lee la palabra, va a llegar un momento donde vamos a rendir cuentas de nuestras vidas. Y yo me imagino esa escena y decía yo en ese entonces que hacía esa reflexión, decía, bueno, yo qué le diría al Señor y qué me preguntaría a Él, ¿no? Cuando rinda cuentas por mi vida, por los recursos que me entregó, por el espacio de tiempo que me dio aquí en la tierra. Y de pronto mi conversación en ese momento sería, Señor, nosotros como misioneros estuvimos en Venezuela, hicimos en El Salvador y de pronto alcanzamos a no sé dónde, y yo creo que el Señor de inmediato me interrumpiría y me diría, y Señor, Vladimir, chévere lo que me estás contando, pero cuéntame, ¿qué pasó con tu esposa? No, no, pero señor, no me malinterpretes, estoy contándote la cosecha como obrero fiel. Y de pronto me dice, no, espérate, ¿qué pasó con Laura? No, no, señor, pero es que no me entiendes, alcanzamos a miles. Y yo creo que el Señor en su infinito amor podría decirme, lindo y todo lo que me estás contando, pero tu primer ministerio es tu familia. ¿Qué pasó con ellos que estuviste tanto tiempo y que tuviste la oportunidad de influenciar? Y creo que ese es un momento de verdad, ¿no? Y cuando hice esa reflexión en su momento dije, no, necesito cambiar la manera en la cual estoy operando, porque hay una cultura, y hay una cultura aún que ha permeado el cristianismo, y hoy en día se denomina, de hecho, hay profesionales que la han denominado la enfermedad de la prisa. Porque la enfermedad de la prisa, la enfermedad donde todos estamos ocupados, donde todos estamos involucrados, hay que trabajar. De hecho, hay una confusión en el tema muchas veces del trabajo, como si eso fuera lo único para lo cual fuimos creados, pero resulta que el trabajo es una gran herramienta de influencia y no se sale de ese llamamiento de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y empezamos muchas veces dentro de un ritmo que se vuelve tan sutil e inconsciente que nos lleva a olvidarnos de vivir.
y nos lleva a un estado que para mí es el más triste que puede llegar al ser humano y se llama la sobrevivencia. Dios no quiere que nosotros sobrevivamos. No estamos diseñados para respirar solamente y comer y dormir y al otro día ir a trabajar. Hay mucho más que esto. Tú y yo fuimos alcanzados por el Señor, fuimos atraídos por sus lazos de amor en la situación en la que te alcanzó, porque tenía un propósito en mente. Todo lo creado, todo, absolutamente todo, nació primero en lo intangible. Y tú no eres la excepción. Tú y yo fuimos creados por Dios primeramente en su corazón, en lo intangible, en lo espiritual, y al ser identificada una necesidad en la tierra, fuimos diseñados para suplir esa necesidad. El dónde vivimos, el por qué nacimos aquí, de pronto no estuvimos en Suiza o en Noruega, que está como tan de moda, por qué de pronto fue en esta ciudad o con esta familia, todo está dentro de la soberanía de Dios, porque tú y yo somos una respuesta al mundo de una necesidad. Y en la medida en que nosotros descubramos esto y podamos colocar las cosas en orden y podamos tomar decisiones en orden, en donde tú estás hoy, es una plataforma para la entrada legal de Dios aquí en la tierra. Pero este ritmo que muchas veces de una u otra manera puede ser con buena intención, este ritmo que muchas veces nos tiene agotados, nos tiene muchas veces cansados o hasta enfermos, no es la manera en la cual Dios quiere que operemos. Si el diablo no puede hacerte pecar, te va a mantener ocupado. Eso lo dice Corrie ten Boom. Y esto es muy real. Tanto el pecado como las múltiples ocupaciones tienen el mismo efecto. Ojo a esto. Tanto el pecado como las múltiples ocupaciones tienen el mismo efecto. Cortan tu conexión con Dios, con los demás, con los que amas e incluso contigo mismo, con tu propia alma. Carl Jung decía, la prisa no es del diablo, es el diablo. Nosotros muchas veces en medio de todo lo que estamos haciendo no podemos estar aquí. De hecho, hoy estamos en una conexión y seguramente muchos de nosotros están luchando con cosas, ¿no? Con pendientes, con lo que voy a hacer, qué va a pasar en el almuerzo, qué va a pasar esta tarde. Tenemos un puente, no lo esperábamos, bueno, y nos cuesta muchas veces estar aquí, disfrutar de una conversación con nuestros hijos, disfrutar con una conversación cercana, ojo a ojo, ¿sí? Mirándonos a los ojos, profunda, sin celulares, sin ningún tipo de red social, simplemente para escuchar. La prisa y el amor no son compatibles. El amor tiene una velocidad, el amor es lento. Por eso tú no ves nunca al Señor de afán. Es más, las cosas que muchas veces yo percibo pues que estoy orando, si vienen de Dios y son como tan apresuradas, como tan aceleradas, yo dudo, porque el Señor vive en eternidad, no vive en nuestro cronos, Él vive en el kairos. Y en el kairos, el sistema de tiempo es completamente diferente. Él tiene la eternidad. Por eso dice la palabra que para Él un día son 1000 años. Y eso rompe un poco nuestro esquema. ¿En qué sentido? En que muchas veces estamos en una carrera de velocidad en la cual Dios no quiere que estemos, porque Dios camina lento, porque Dios es amor. El apóstol Pablo en la escritura nos dice que la primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y además dice, el amor es paciente. Y si hay alguien que puede mostrarnos cómo caminar en esta realidad, es el mismo Jesús. Cuando uno sigue el ministerio de Jesús aquí en la tierra, cuando uno nos deja ese modelo del amor en la tierra, empezamos a ver que su operación es diferente a la operación de lo que normalmente uno ve en nosotros. Su operación o su ministerio aquí en la tierra es un ministerio que se podría catalogar lleno de interrupciones. Cuando uno lee a Jesús, dice, Jesús iba para tal ciudad y ¡pum! Fue interrumpido. ¿Sí? Una mujer tocó su manto y él paró. El hijo o el papá que tenía a su hija enferma o a su esclavo enfermo lo interrumpió.
Y si ustedes ven de cerca, Jesús nunca respondió cosas como, lo siento, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas importantes que hacer, por favor, habla con Pedro, que él maneja mi agenda y que te agende. Nos vemos en estos días. No, Jesús siempre tuvo tiempo y flexibilidad para escuchar al Espíritu Santo y hacer la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Él se la pasaba haciendo bienes en la tierra. Nunca lo viste de afán. Aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las cosas que estaba viviendo y las presiones, a Jesús tú nunca lo ves de afán. Él caminaba en amor y entendía que había una agenda prioritaria. Habían algunas cosas que eran mucho más altas que las ocupaciones y que las demandas naturales. Y tú y yo estamos diseñados para vivir de esa manera. Nosotros no somos, cuando nacemos de nuevo, no somos nacidos de la carne, sino nacidos del Espíritu. Y tú y yo necesitamos aprender a operar en el Espíritu. Esto no quiere decir que uno deba aislarse, limitarse, renunciar a todas aquellas responsabilidades diarias. No me malentienda. Lo que quiero decir es que hay una manera en la cual Dios quiere que vivamos en medio de la plataforma en la que nos ha entregado. Aquí hay empresarios, amas de casa, profesionales, que Dios los ha llamado a la plataforma donde están. Y es una plataforma tan santa como lo es alguien en un púlpito predicando la palabra. Pero la manera en la cual nosotros vivamos esa plataforma, la manera en la cual seamos intencionales y podamos descubrir el por qué estamos donde estamos y cómo operar en el espíritu aún donde nosotros estamos, va a hacer una gran diferencia. Si hay una imagen en la cual yo puedo identificar cuando descubrí estos principios y cuando me enfoqué, si hay algo que a mí me quema, hay tres cosas que para mí son una pasión. Les voy a compartir una de ellas que es relacionada con esto y es ver a alguien y sobre todo a los jóvenes viviendo sin propósito. Eso me quema. ¿Por qué? Porque yo fui presa de esto. Y cuando descubrí estos principios, realmente mi vida fue transformada, mis decisiones fueron transformadas. Y si yo pudiera colocar una imagen del momento en el cual Dios me rescató y empezó a desarrollar esto, es esta. A veces aún en el cristianismo estamos así. Yo no sé si ustedes reconocen la imagen, pero es el hombre orquesta, ¿no? Y a veces nos ufanamos de estar ocupados. Estamos haciendo múltiples cosas, muchas cosas, y esto es la evidencia de este mundo de la prisa. Y lo primero que el Señor me mostró en medio de todo esto es, ven, no todo lo que estás haciendo yo te lo he llamado a hacer. Y aquí es donde empezamos a ver algunas cosas o algunos principios importantes dentro de lo que tiene que ver con las prioridades y la mayordomía. De 100 ideas buenas, hay una que es excelente. Procura la excelente, procura la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. De 100 ideas buenas, hay una que es excelente. Muchos cristianos, y me lo mostraba el Señor, están haciendo cosas buenas. Aquí no se trata, porque prioridades y mayordomía no es, Señor, tráeme la revelación. ¿Será que está en tu voluntad emprender un bar donde haya música moderna y donde podamos vender mucho licor, de tal manera que vendamos y con esas regalías podamos aportar al reino de Dios? ¿No? Muchas veces las decisiones no son tan blanco y negro, ¿sí? No necesitamos muchas veces pensar profundo, no. Hay cosas que aún son más complejas de definir. Tú tienes un propósito único porque tienes un diseño único. Y muchas veces como creyente aún, activo aún en el servicio, puedes estar haciendo cosas que Dios no te ha llamado a hacer, que le corresponden a otros miembros del reino de Dios. Por eso es que somos un cuerpo. Cada uno tiene una función específica, pero muchas veces en el cristianismo el dedo gordo está queriendo operar como nariz y la nariz está queriendo operar como ojo y el ojo quiere ser una oreja. Y se la pasa en la vida frustrado porque aunque puede que sirva, ¿sí?, no necesariamente está diseñado para eso y genera frustración y ocupación. Entonces, en términos de prioridades y mayordomía, tú y yo no simplemente necesitamos hacer cosas buenas.
Necesitamos entender que nuestros recursos son limitados, tenemos un tiempo limitado en esta tierra y que en ese tiempo necesitamos procurar mantenernos conectados con el propósito de Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que hacemos, diariamente, día a día. El propósito de Dios no es un lugar al cual uno llega. El propósito de Dios es un camino que diariamente nosotros tomamos. El propósito de Dios es aquel que podemos descubrir en nuestros tiempos en la mañana con el Espíritu Santo y en intimidad con Dios. Es ese maná diario que Dios revela en nuestras vidas y a nuestro corazón, que nos permite hoy tomar las decisiones que el Señor necesita que tomemos para expandir el reino de Dios donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra sociedad. Recuerda eso, tú eres la entrada legal del reino de Dios aquí en la tierra. Dios no se equivocó contigo y necesita que vivamos con una intencionalidad en este tema. Pero bueno, una de las cosas que me gusta de esto es una degustación, ¿no? Como les decía, y a mí me apasiona. Hay muchas cosas que profundizamos más y que dialogamos y que compartimos, pero una de las cosas que me gusta dentro de los componentes que manejamos es las herramientas. Hay algunos test, algunas pruebas, algunas preguntas, porque todo está basado en una metodología y es una metodología de coaching. ¿Por qué una metodología de coaching? Porque en realidad, y si usted está escribiendo por allí, yo voy compartiendo ciertos principios que para mí se han vuelto una realidad en el descubrimiento de esto que les estoy diciendo. Por eso le digo que esto no es una clase para mí, es una realidad de vida, es una pasión de vida. Y entendí esto, y es que tú y yo solo somos dueños de lo que descubrimos. Tú y yo solo somos dueños de lo que descubrimos. Y esto es muy importante. Aquí podemos tener, digamos, múltiples disertaciones o compartir muy buenos contenidos e ir a la palabra, pero en realidad solamente tú vas a tomar y atesorar aquello que el Espíritu Santo te lleve a descubrir. Eso que es revelación. Y nosotros comprendemos dentro de toda esta dinámica que por eso las preguntas son tan importantes, porque es la oportunidad en la cual tú puedas ajustar y alinear tu corazón para escuchar al Espíritu Santo. Dennis Peacock decía, el mundo está como está por las preguntas que se hace diariamente. Y esto yo lo llevo a cada realidad de mi vida, ¿no? Y a lo que veo en la sociedad. En otras palabras, Vladimir está como está por las preguntas que se hace diariamente. Mi familia está como está por las preguntas que se hacen diariamente. La sociedad está como está por las preguntas que se hacen diariamente. Entonces, vayamos a un laboratorio. ¿Cuáles son las conversaciones que normalmente uno tiene en casa, no? Llegó el esposo cansado de pronto y está la esposa allí en el hogar o sus hijos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué has hecho? No, nada. Cansado. Es que tuve muchas cosas en el trabajo. ¿Y algo nuevo? No, no, no. Los niños, bien. ¿Se hizo mercado? Sí. Ah, bueno. Okay. Bueno, prendemos la televisión, vemos las noticias y esas son nuestras conversaciones profundas muchas veces en la cotidianidad. Pero es cuando nos hacemos las preguntas correctas cuando Dios puede ayudarnos dentro de ese descubrimiento. Y dentro del tema que estamos abordando como degustación, quiero hacerle algunas hoy, ¿sí? Porque hay un test dentro de un libro que de hecho propongo o sugiero que todo creyente debería leer. Es un libro de un pastor que trae una revelación muy bonita en este aspecto. Recuerde, yo vengo de una experiencia, la verdad es una experiencia de burnout y un burnout en ministerio. Y eso me hizo entender muchas cosas y buscar muchas cosas, ayudas y herramientas. Y una de las herramientas que encontré fue esta. Se llama Elimina la prisa de tu vida. Elimina la prisa de tu vida, se llama el libro. Y me impactó mucho. ¿Por qué? Porque este hombre empieza a enfocarse desde lo ministerial, pastor también él, a cómo en un punto de su vida, pues casi que pierde su propia familia por causa de esto que estamos hablando. Y dice algo, hace dos test muy fáciles, quiero hacérselo para que usted lo medite. Entonces decía,
si usted experimenta estas situaciones, seguramente está propenso a vivir en ese ritmo vertiginoso, vicioso, dañino, que es la prisa. Entonces decía, la primera decía test. Si usted se cambia de una fila a otra en una caja porque parece más corta o más rápida. Ups. Si usted cuenta los autos que van por delante y cambias de carril a uno con menos autos para llegar más rápido. Si puede ahí interactuar, puede colocar allí en el chat, ¿no? Sí, señor, o no sé, amén, ayayay. Ya Clemencia, ya te lo paso. Si haces muchas tareas a la vez, al punto de olvidar alguna de ellas. No sé si te pasa. Hoy en día es muy usual, ¿no? Hacemos muchas cosas o estamos en algunos momentos diciendo, ahí dice Patricia a veces, como que, uy, ¿yo qué venía a hacer? Yo sé que estaba, ups. Ahora vámonos más allá, entremos un poquitico. Y este es un test básico. Si usted de pronto tiene alguno de estos síntomas, al finalizar, dígame ahí en el chat, cuántos síntomas usted puede identificar. Entonces, si normalmente se encuentra irritable, ¿no? Al finalizar de la jornada, los niños están, la esposa, y a veces uno no sabe, está irritable, como que no sabe exactamente por qué, o está hipersensible, ¿no? Las cosas como que le afectan más de lo común, como que el niño regó el vaso de agua y ¡pum! Como que explotamos y decimos, pero ¿por qué? No era para tanto, ¿no? No era para tanto. Si siente inquietud, ¿no? Constantemente. Si es un adicto al trabajo, o sea, ahora que estamos en un fin de semana, está luchando, ¿por qué? Porque pusieron un festivo más, otra vez lunes, y ahora qué va a hacer, y necesitamos es producir y producir. O de pronto tiene un adormecimiento emocional, como que ya entra en modo automático, como que no lo toca nada, como que no es sensible a las cosas, como que es una manera de protección allí. Si siente que hay prioridades fuera de lugar de lo que estamos hablando, de pronto hay cosas que están tomando más que otras, ¿cierto? Si de pronto tiene falta de interés en su propio cuidado, en su cuerpo, si no tiene tiempo para hacer una rutina de ejercicio, si uno le pregunta acerca de su hobby, ¿cuál es su hobby? ¿Cuál hobby? ¿De qué se trata eso? Yo no necesito eso, si no se permite aún descansar. Si hay conductas evasivas frente a los problemas, como que no quiero enfrentar, no quiero confrontar, no quiero, digamos, hacer frente a los problemas que estamos nosotros constantemente enfrentando. Si hay una disminución en las disciplinas espirituales y nos cuesta cada vez más, ¿no? Y de una u otra forma eso nos empieza a afectar, o si ya me empiezo a aislar, cuando hay un aislamiento puede ser una evidencia dentro de este test de un estado que de una u otra manera podemos estar experimentando. Clemencia se llama John Mark Comer. John Mark Comer. Ya lo escribo en el chat. Eh, el autor del libro Elimina la prisa de tu vida. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Entonces voy a leer aquí a algunas personas, a ver, yo veo ahí que en el chat están llegando, a ver si la logro. A ver, aquí está, listo, perfecto. Sí, necesito estar haciendo algo, Patricia Muñoz, sí, tranquila que ahí estamos varios. Algunas cosas a la vez y no me permito descansar. He menguado, pero a veces tengo un poco de la Marta, si ya vamos a hablar un poco de la Marta de la Biblia, sí, Rocío. Yo soy más de ese lado. Inquietud, bueno, 5 de 9, me cuesta descansar, quiero hacer todo y a la perfección, conducta evasiva, sí, bueno, muy bien. Sí, creo que hay ciertos síntomas. Bueno, 9 de 10, 9 y 10, wow, tremendo. Lía con todo el corazón, muy bien, excelente. Y bueno, no sé cuál fue tu resultado, fue 7, 10, no te preocupes. La, 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 aquí en este momento es decirte, no estás solo, no estás sola. Estamos inmersos muchas veces en una cultura que nos está afectando y que nos está llevando a estos estados. No dejes que la culpa te tome, esa no es la idea.
pero necesitamos reconocer dónde nos encontramos y eso es lo que nos va a permitir en este momento animarnos también a hacer algo al respecto, porque es la idea, ¿no? Es la idea y es el propósito de él. Y por eso encontramos que el Señor su objetivo, su idea, su voluntad no es que nosotros caminemos de esa manera. El Señor es la respuesta a esta prisa. El Señor lo entiende y el Señor en su palabra nos lo manifiesta, ¿no? Dice, venga, están cansados, están cargados, vengan, yo les daré descanso. El Señor estaba reconociendo esos síntomas. De hecho, en la palabra nos dice que Él nos dará, en esa misma palabra, nos dará un yugo fácil, un yugo ligero, porque ligera es mi carga. Y cuando uno empieza a entender esto, dice, bueno, Señor, pero venga, a ver, si yo estoy en un momento de dificultad, cargado con tantas cosas, luchando con tanto de lo que estamos hablando, de esa prisa, de ese desorden, lo que nos dice el Señor, lo que yo esperaría recibir del Señor es, vengan, entréguenme eso que les está cargando, que ahora yo lo voy a cargar. O Espíritu Santo, venga y lo quitamos de ellos. Pero la respuesta del Señor no es esa. La respuesta del Señor es, los cansados y cargados vengan a mí, que yo les daré un yugo, y un yugo que es fácil y ligero. Cuando uno empieza a entender qué es el yugo, cuando uno de pronto investiga y es curioso y dice, ¿qué es el yugo? El yugo está relacionado con la agricultura, o sea, está relacionado con el trabajo. O sea que el Señor no te dice, deja las cosas y no trabajes, deja de hacer lo que estás haciendo, sino más bien dice, oiga, coja el yugo, haga lo que necesita estar haciendo, pero hay una manera diferente de hacerlo. Y esta es la clase de prioridades y mayordomía, es descubrir una manera diferente de lo que ya estamos haciendo. No quiere decir que saquemos la mano del arado, no quiere decir que simplemente renunciemos y nos aislemos y nos vayamos a un lugar separados de la sociedad y de la cultura. Quiere decir que aún en medio de la cultura nosotros podemos operar diferente. Hay una forma de operar diferente. Hay una forma de operar diferente que tiene que ver con lo fácil y lo ligero. Es un estilo de vida a la cual el Señor nos está llamando a hacer o nos está llamando a operar. En otras palabras, hay dos tipos de ocupación, si queremos decirlo de esta manera. Hay una ocupación que es saludable, que es el yugo que te está ofreciendo el Señor, ese yugo fácil y ligero, que es hacer las cosas que estén alineadas a la voluntad de Dios, operando a la manera de Dios, a la manera que el Espíritu Santo nos empiece a mostrar y alineada a los valores que hemos determinado relacionados con la palabra de Dios. Hay que hacer cosas, en otras palabras. Esto no quiere decir que no hagamos. Hay que hacer cosas, pero no demasiadas que nos impidan vivir la vida en abundancia. Aquí no se trata de desocupar. Aquí se trata de vivir la vida estratégicamente entendiendo las prioridades. Aquí no se trata simplemente de irnos al ocio y descansar en una hamaca con una piña colada. Esa no es la idea de Dios. Aquí se trata es de entender mis recursos, entender el propósito en cada uno de ellos, todo lo que me ha entregado, mis dones, mis talentos, mi temperamento, mi profesión, la vocación que tengo, todo lo que Él me ha entregado y entender cómo opera esto en mi vida para vivir una vida con propósito. Salir de esa ocupación que es la segunda manera de vivir, la ocupación nociva. ¿Qué es la ocupación nociva? Estar haciendo demasiadas cosas. Nunca tener tiempo para completarlas, estar experimentando que debo estar ocupado en todo momento y en todo tiempo. Eso a usted le pasa. Muchas veces estamos viendo nuestra agenda y cuando hay un huequito como que nos sentimos incómodos, ¿no? Como que, wow, o sea, estoy perdiendo el tiempo, necesito llenar, necesito llenar. Eso es un síntoma. Eso es un síntoma. Porque hay otra manera de hacer las cosas. La ocupación nociva nos lleva al estrés y nos lleva a experimentar todo aquello que estamos viviendo. Ahora, usted dirá, bueno, y la escritura que tiene en pantalla, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver, porque esta es la operación en la cual Dios quiere que tú y yo operemos hoy en nuestras vidas. Dice en Efesios 2:10 que es una escritura base y fundamental, transversal en toda la materia de prioridades y mayordomía. Dios es quien crea y salva. Estoy hablando aquí de la Biblia o la versión del mensaje. Él nos crea a cada uno de nosotros por Cristo Jesús
para que nos unamos a Él en la obra que hace, la buena obra que ha preparado que hagamos, obra que más vale que estemos haciendo. Y esta es la base fundamental, la escritura fundamental para entender de qué se trata todo esto y cómo podemos operar ahora de forma saludable. Número uno, en el entendimiento de Dios es quien nos crea. No fuimos nosotros a nosotros mismos, fue Dios creándonos con sus propias manos y alcanzándonos en el momento y en el momento de bien en que nos alcanzó. Por eso Él nos crea y Él nos salva. Dios no se le salió de las manos. Dios no está jugando a los dados cuando te creó. Tú no eres producto de la suerte. Tú no eres producto de una mezcla sin sentido de ADN que simplemente dio a luz vida. No, 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 no. Dice su palabra, Salmo 139, que desde antes de la fundación del mundo, de hecho dice que Él nos entretejió en el vientre de nuestras madres. Él nos hizo con sus propias manos y estableció y trajo la materia prima necesaria para formar lo que tú eres hoy. Si está escribiendo los principios que de pronto hemos compartido, escribas que no me dejó dormir como 3 noches. El propósito es antecedido por el diseño. El propósito es antecedido por el diseño. ¿De qué se trata esto? Muchas veces pensamos que el propósito es un momento, como un espacio de luz, de revelación que tiene alguien y que simplemente es una imagen donde necesitamos llegar, un lugar donde necesitamos llegar. Y resulta que si lo pensamos bien, y lo dije hace un momento muy tangencialmente, todo lo creado inició en una necesidad. Piensa en esto. Un celular, en la silla donde está sentada, el computador de donde está conectado, el micrófono que usa, todo lo que usted ve fue creado bajo estos 5 pasos. Número 1, alguien identificó una necesidad. Alguien dijo, necesitamos comunicación, necesitamos luz, debemos tener mejor sonido. Alguien lo ideó, fue en lo intangible, identificó una necesidad. Número 2, vino un diseño. Número 3, trajo las materias primas para ese diseño. Número 4, hubo una hechura, manufactura, se hizo el objeto. Y número 5, se puso al servicio para lo cual fue creado. 5 cosas, 5 etapas de todas las cosas que han sido creadas. Y esos 5 principios aplican también al ser humano. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero yo estaría gritando si para mí en este momento me está haciendo sentido en la vida. Dios, cuando te creó, vio una necesidad. Para este tiempo, para este momento, para esta ciudad, en donde estás. 2, hizo un diseño. Gordito, bajito, empezó a diseñarte. Cada detalle. Dice el Salmo 139, todos los días de tu vida fueron escritos en el libro de la vida. Mis ojos vieron tu embrión. Qué tremendas escrituras. Trajo la materia prima de acuerdo a ese diseño. Temperamento, dones, recursos, todo lo que tiene que ver con pasión, segmento, objetivo al cual fuiste llamado, y lo colocó. Hechura. Y Él con sus propias manos lo entretejió. Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es Efesios 2:10 en otra versión, las cuales Él predeterminó para que anduviésemos en ellas. Entonces, fíjese esto tan tremendo. Ahora nos falta la última fase. Y es que si encontramos, en otras palabras, nuestro diseño, es la mejor clave para encontrar y movernos en nuestro propósito. No es afuera la respuesta, está es adentro. Cuando tú te estudias y descubres la perfección de Dios en ti, no es que tú seas perfecto, ojo, es que para los ojos de Dios eres perfecto. Y aquellas cosas que son debilidades, oportunidades de mejora, dice la palabra de Dios que Él aún se fortalece en nuestras debilidades. O sea, no está solo, ni estoy solo. El Espíritu Santo que mora en nosotros hace lo que corresponde y complementa lo que no tenemos. Pero en el diseño tú y yo somos perfectos, o sea que la respuesta está adentro, no afuera.
Y por eso en la clase de prioridades y mayordomía, para entender prioridades y un enfoque específico, necesito comprender, o un propósito específico, necesito comprender cómo fui diseñado. Y ahí es donde cobra relevancia todo lo que nosotros estamos haciendo. No puedo quedarme aquí porque ya el tiempo empieza a disminuirse, pero es lo que nosotros hacemos en medio de todo este proceso. Y solamente quiero que enfoquen en este principio, en este versículo algo más. Y es, aquí no se trata de tu historia, aquí se trata de la historia de Dios. Por eso dice aquí, Él nos crea a cada uno de nosotros por Cristo Jesús para que nos unamos a Él. Hoy Dios te está llamando a unirte a su historia, porque la obra la está haciendo Él. La buena obra que ha preparado para que tú y yo la hagamos, obra que más vale, dice esta versión, que estemos haciendo. Más te vale que tú puedas hoy tomar esta oportunidad y si hay confusión en esta realidad, que puedas tomar este tiempo de reflexión para alinearte al propósito de Dios. Entonces, esto nos da luz a entender prioridades, porque básicamente el concepto bíblico de prioridades se centra en poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de la vida y de ahí derivar el orden de importancia de las demás cosas. Pero ojo a esto, yo no puedo hacer alineaciones o ajustes en cada una de las áreas de mi vida si primero no sé cuál es mi diseño y propósito, porque no tengo con qué comparar, con qué alinear, cuál es mi línea base, qué debería estar haciendo yo. Yo he hecho ejercicios, por ejemplo, la rueda de la vida, pero yo antes los hacía sin entendimiento. Decía, bueno, ¿qué es lo que quisiera yo? Pues sí, pues Dios quiere que a nivel general esto pase en mi vida, entonces pues yo me califico así. Pero es diferente cuando tú estableces una misión personal, cuando a raíz de la revelación de Dios, del entendimiento de mi diseño, puedo escribir y decir, es que mi propósito es único, yo soy diferente a Natalia, yo soy diferente a Patricia, yo soy diferente y cada uno de nosotros tiene una carrera específica, entonces yo ya me alineo a ese propósito. Déjeme decirlo de esta manera. Si yo miro el área cuerpo y si yo hoy me comparo, ¿sí? Dentro de mi propósito de vida, pues yo no necesito estar entrenando 3 horas diarias y ser un corredor de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque no está dentro de mi proyecto de vida, mi propósito de vida, ser alguien que excede la norma o en el promedio en el área del campo de los deportes. Pero si yo encuentro a alguien que ha sido llamado, ejemplo, ahorita, no sé, un corredor que es un corredor profesional y parte de lo que él está haciendo es glorificando a Dios en todo lo que está haciendo en donde corre y además está compartiendo y siendo modelo donde quiera que Dios lo ha llevado. Pero si yo hago ese análisis, entonces en el área de cuerpo, él sí debe estar con una vara mucho más alta que la mía en esa área por causa de su propósito. Yo no sé si les haga sentido. Cuando yo tengo un propósito o una misión personal identificada, ahora yo sí puedo entrar a evaluar mis prioridades y entender la intensidad de cada una de ellas en las diferentes áreas de la vida. Y ahora sí, en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahora todas las cosas serán añadidas porque estoy viviendo bajo un entendimiento mayor. De la misma manera que es mayordomía, básicamente mayordomía es por definición es un mayordomo que administra las posesiones de otra persona que le han sido entregadas. Entonces, desde esta perspectiva, la mayordomía es una habilidad espiritual que básicamente nos ayuda a administrar e invertir correctamente los recursos que Dios nos ha entregado en las manos. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha entregado en las manos? Dones, talentos, temperamento, pasión, familia, o sea, equipos, relaciones clave que tenemos alrededor, y eso es lo que descubrimos durante toda la clase. Tú vas a tener la oportunidad de poder identificar tus dones, tus talentos, hacer un inventario, descubrir las relaciones clave y empezar con estos descubrimientos a tejer algo que le denominamos en la clase misión personal. Toda esa misión personal está en el marco de la gran comisión de Dios, porque no importa dónde tú estés, todo lo que hagas para glorificar a Dios está en el marco de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y guiándoles o ayudándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y esa es parte de lo que nosotros descubrimos dentro de la clase. Entonces, eso es lo que nos hace sentido en la clase.
¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente a través de unos módulos, en realidad son tres, unos objetivos trazados, identificando primeramente el diseño único, dos, descubriendo y definiendo nuestros valores fundamentales, construyendo una misión personal, entendiendo que esto no puede funcionar si no estamos conectados con la fuente, contrastando la coherencia de mi vida hoy con esa misión personal y tomando decisiones para actualizar nuestra agenda personal con relación a esa misión personal desarrollada. Y estas es básicamente las temáticas que abordamos. Esto hace parte de lo que hablamos el día de hoy, de esa introducción de un mundo acelerado, pero vamos a tener una clase donde hablamos de ser tú mismo descubriendo nuestras características únicas, de entender cómo debo ser empoderado constantemente por la fuente y tener una relación genuina con Dios, porque Dios quiere guiarme diariamente en nuestra vida. En el módulo de dirección, que es el siguiente módulo, fortalecemos nuestros valores fundamentales, activamos una misión personal y en el último módulo reenfocamos nuestra vida y nos destinamos a vivir nuestra vida intencionalmente. Solamente déjeme cerrar con esto. Creo que me quedan todavía 3 minutos, Nata. Sí, sí. No, con esto no quería cerrar, sino con esta definición. Esta es la fórmula base de lo que nosotros estamos haciendo. Básicamente queremos descubrir un módulo de fundamento, después de dirección y por último de acción o de ponerlo en práctica. Porque si nosotros solamente tenemos fundamento y tenemos dirección, pero no somos coherentes en nuestra agenda diaria, en nuestra acción, vamos a vivir de esta manera. Sé quién soy, por quién fui hecho, además sé de qué manera Dios desea que mi vida impacte, pero no estoy dando pasos para llegar allí. Muchos estamos allí, sabemos fundamentos, pero no, nuestra agenda no es coherente, nuestra vida diaria cotidiana con esta realidad. O podemos vivir nuestra vida como fundamento más acción, sin dirección. Entonces sé quién soy y por quién fui hecho, además estoy dando pasos, pero no estoy alineado con la manera en la que Dios desea que mi vida impacte. O por último, podemos vivir en acción y dirección, pero sin fundamento. Estoy ocupado dando pasos, además sé la manera en la que Dios desea que mi vida impacte, pero no estoy siendo completamente quien soy, ni estoy confiando en Dios durante mi travesía. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que logremos descubrir esta fórmula en plenitud en nuestras propias vidas y nos atrevamos a decirle sí a Dios para vivir una vida de propósito y significado a través de cada una de las sesiones, las herramientas y los espacios que vamos a tener.